Bien, es momento de entrevista. Ya estoy en compañía de Juan Salgado, presidente de la Cámara de Transporte y también de CUTSA. Gracias por estos minutos. Un gusto estar con ustedes siempre. Bien, estábamos escuchando recién y viendo a estas declaraciones del ministro de Transporte hablando de aumentar las frecuencias en la medida que aumenta la movilidad y también la demanda por el transporte suburbano. ¿Es viable eso hoy en día? Bueno, sí, sin lugar a duda. Yo haciendo un poco de historia y con el fin de darle tranquilidad a la gente. Esto hay que verlo en el contexto general. Los transportistas desde el 13 de marzo que estamos junto con las autoridades nacionales y departamentales recorriendo, diría yo, el mismo camino. En cuanto a la conectividad desde el principio, con una baja en la venta de boletos que en algún momento superó la caída el 80%, y segundo, en todas las medidas sanitarias que debe tener el transporte con una responsabilidad tremenda. Tal es así que nosotros desde la empresa estamos absolutamente obsesionados desde el principio en que todos los elementos sanitarios se cumplan. Por lo tanto, lo que yo tengo que decir es que estoy absolutamente de acuerdo con el ministro de Transporte y con su preocupación y que tenemos que ir regulando día a día. Y estoy de acuerdo con las autoridades municipales que desde el día de ayer estuvieron hablando sobre Montevideo. Para tener un número y saber de qué hablamos y aportarle a la gente un poco de tranquilidad, ¿no? Ya bastantes incertidumbres estamos viviendo día a día desde marzo. Por ejemplo, CUTSA hace 10.000, 9.900 y algo, 10.000 salidas durante todo el día. Menos del 3%, o sea, entre el 2,5% de esas 10.000 salidas son las que de alguna manera en 2 horas pico del día, 2 horas de mañana y 3 horas de tarde, entre las 7 y las 9 de la mañana y entre las 5 y las 8 o entre las 4:30 y las 7:30 de la tarde. Horarios claves de salida y entrada, claro, a las escuelas y también de salida y entradas de trabajos. Y de los trabajos. Bueno, entonces menos del 2% es que se produce de esos 10.000 de esas 10.000 salidas, algo más. No de los completos que estábamos acostumbrados antes, pero sí de los que hoy marca vamos a decir, el sentido común. Es más, hace un tiempo nosotros fuimos y planteamos que cuando se empezara a abrir también, por ejemplo, los trabajadores públicos o algunas actividades, que si se podía lograr, sabemos que no es fácil, si se podía lograr que la entrada y la salida se pudiera correr de tal forma que con los mismos recursos la gente pudiera viajar mejor. Lo cierto es que el desafío es grande por estas horas porque hay que conjugar, digamos, por un lado, sí, el sector que está teniendo una caída en los boletos, pero que está viendo un aumento paulatino de la demanda con estas nuevas exigencias de la nueva normalidad, sí, que implican distancia física. ¿Y hasta qué punto, le pregunto yo, es viable hacerlo desde el punto de vista económico de las empresas? Bueno, y cuánto va a aumentar la necesidad de asistencia? Bueno, el transporte no puso sobre la mesa ni priorizó el tema económico desde que empezó esta pandemia. Por lo tanto, acá lo que se prioriza es mantener las conectividades en los barrios, en las localidades, en el país. Esto es en carácter general, pero también se prioriza los aspectos fundamentales. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo de gente que de alguna manera nos va aconsejando el tema de la epidemia, las formas. Bueno, hay y coincidían con algún infectólogo que ayer yo escuché en la prensa que decía, bueno, en algún momento la casuística nos da que hay un ómnibus que va a tener más gente de lo normal, porque la gente no deja de subir o el conductor no puede dejar a un pasajero que va a trabajar decirle no subas. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales que nos pueden dar tranquilidad, convivir en ese tiempo de viaje más juntos que lo normal? En primer lugar,
En Cucha hemos repartido para poner a disposición del público a esta altura ya más de 3.000 litros de alcohol en gel. El uso de los tapabocas, el uso obligatorio por parte del personal, pero a su vez el uso, la exhortación a que la gente lo use. Y la gente lo usa, más del 97%, o sea, es difícil ver hoy a alguien que en un ómnibus no lo utilice. Y lo otro es que, bueno, en estos días de frío, que alguna ventanilla esté abierta para mantener una ventilación. Esas tres cosas, el alcohol en gel, el tapaboca por parte del personal que ya lo usa, pero además por parte del pasajero, y la ventilación, son los tres elementos fundamentales. Además de que, a pesar de la baja venta de boletos, se ha incrementado notoriamente la limpieza. Cada unidad en Cucha durante el día se limpia casi 3 veces por día. En cada una de las terminales hay equipos durante los 2 turnos, en más de 24 terminales en Montevideo, que cuando el coche llega se le hace una limpieza profunda a pasamanos, asientos, a todos los lugares donde hay contacto. O sea que lo fundamental que tenemos que tener, y que lo estamos haciendo y le damos la tranquilidad a la gente, porque lo estamos haciendo con una responsabilidad superior, diría yo, es que las unidades de transporte están en condiciones sanitarias para que no nos pase, o sea, para no retroceder. Somos los primeros interesados. Claro, que si hay un caso se complicaría. Para pasar en limpio, usted dice que hay algunas horas pico, tal vez no lo tienen a nivel geográfico, pero sí de horario. Sí. ¿En esas horas entonces se va a aumentar más la frecuencia? Sí, se va a aumentar. Hoy tenemos el 75% de las frecuencias, para tener una idea, el 75% de la presencia de la oferta, y hoy se está llegando al 60%. Pero ¿saben cuántos días se llegó al 60% de la demanda? 4 días. O sea, estábamos en un 45% y en un 50%. De venta de boletos respecto a antes. Boletos. O sea que estamos un 25% por encima en la demanda. Ahora, no hay ninguna duda, la coincidencia y la preocupación con las autoridades es exactamente la misma. Creemos que esa preocupación es la que justamente tenemos nosotros. Vamos a ir monitoreando, vamos a ver, tenemos en julio 2 semanas de vacaciones que sin duda va a bajar. Nos queda la semana que viene, mañana es viernes, nos queda la semana que viene como día para ir monitoreando a mano, pero ya tenemos y hemos conversado con las autoridades del Ministerio de Transporte y con las autoridades de la Intendencia de que a partir del primer día de agosto el servicio se va a empezar a dar con el 85%. O sea, vamos a volver a tener un 30% de oferta mayor a la demanda que hay. Yo vuelvo a repetir, salvo esas 2 horas de mañana y las 3 horas de tarde, y para esas horas y para esos puntos especiales, porque además son algunos recorridos, no son todos. No son todas las líneas. No son todas las líneas, podemos resumirlas en algunas. 124, 185, 103 de Camino Maldonado, 105 y 109, 106, o sea, son algunas líneas en algunas avenidas principales que pasan 5 coches o 6 que vienen con los asientos y con 10 personas o 12 paradas, y de repente uno, por distintos motivos, viene con más gente de la habitual. La Intendencia de Montevideo solicita a la Junta que le habiliten un préstamo, que se haga habilitación para endeudarse, para ampliar el subsidio al transporte. Se habla de unos 8 millones de dólares. Sí. ¿Qué opina usted sobre esto? Sí. ¿Puede solucionar y en qué medida? Esa es una de las medidas responsables que nosotros valoramos de las autoridades. De la misma manera que no se puso arriba de la mesa el tema económico, sino que se priorizó la conectividad y el mayor costo en cuanto a la sanidad de las unidades, las autoridades de alguna manera están
apuntalando a las empresas en esa pérdida tremenda que tuvieron. También está un fideicomiso, 26 millones de dólares que lo van a pagar, que lo van a pagar las empresas en definitiva, ¿no? El fideicomiso es un mecanismo, es una herramienta donde después las empresas, para terminar de pagar esto. A una de las inquietudes que tenía el ministro en cuanto a que las empresas acuerden con los trabajadores, nosotros tenemos que decir que en Kutxa los funcionarios, el gremio de UTC, en una actitud sumamente responsable que no nos extraña, hemos firmado, ya tenemos un acuerdo firmado que de alguna manera, como no podría ser de otra manera, se adecúa a la realidad de la situación que estamos pérdida salarial. Que estamos viviendo. No implica pérdida salarial, implica correr para adelante determinados puntos salariales que luego los vuelven a recuperar. Bien. No hay pérdida salarial, pero lo más importante, que con toda esta situación, voy a hablar por Kutxa, en este caso, que es para no meterme en internas de otras empresas, en ningún momento está planteado que ningún trabajador pierda el trabajo. O sea, quienes están en el seguro de paro, quienes están rotando en el seguro de paro, vuelven a trabajar con la absoluta seguridad de que en Kutxa no hay planteado una salida si no es con todos juntos. Salgado, para finalizar, estábamos informando, usted como integrante de la Cámara de Transporte está al tanto de la situación en general, porque más allá de Kutxa hay una situación complicada a nivel general. Estamos informando hoy un paro en cita, mañana una reunión de los trabajadores interdepartamentales, porque también se está planteando una rebaja salarial y algunos cambios en el convenio colectivo. ¿Se viene una reestructura general de todo el sector una vez que esta pandemia pase? Es que la realidad nos impone que tenemos que priorizar que las empresas sigan teniendo la posibilidad de dar trabajo y que los trabajadores puedan de alguna manera defender en primer lugar el trabajo. Yo creo que todos responsablemente tienen que llegar a un acuerdo de la realidad, del sentido común. Creo que hay que ser responsables en ese sentido y como presidente de la Cámara le digo que quienes de alguna manera no acuerden, y no estoy hablando de pérdida de salario, que no acuerden defender los puestos de trabajo y correr, de alguna manera, para correr algunos temas salariales para adecuarse, que es la base del convenio que firmó Kutxa en Montevideo con sus trabajadores, quizás ese sea el elemento que más atente en el futuro cercano, contra los propios trabajadores. Juan Salgado, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto estar siempre con ustedes. Hacemos una tanda en BTV Noticias y ya seguimos con más información.